Y como que mi personaje principal, que era este hombre que se volvía perro negro en las noches y rondaba el pueblo, no existía. O sea, no, yo no podía llegar con él y entrevistarlo. ¿Qué cómo lo puedo abordar de una manera que evoque a él como personaje y el mito? Me interesó mucho. La opción fue hacer partes animadas y además que creo que era una manera de plasmar como la imaginación. Entonces el cortometraje es imágenes del pueblo con algunas partes animadas y las entrevistas. Era una historia de hace 50 años, era sentir como que estaba sucediendo mientras me lo contaba, ¿no? Y que se diluía un poco el tiempo. Igual que en el cine, siento muchas veces como que el tiempo no se maneja de la misma manera como lo llevamos en la vida diaria. Entonces, para mí era muy interesante sentir como ese quiebre de mientras me lo están contando, sentir qué está pasando, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, entonces sentir como que el tiempo no era el mismo al que nosotros estábamos como acostumbrados y me pareció muy interesante, como sentir que el tiempo se detenía de alguna manera. Y cuando empiezo a platicar con mi tía, ella me dice, a mí, de chiquita, me decían que yo era un perrito negro, porque mi abuelo decían que él era el señor que se volvió perro negro. Entonces, como que no era una familia cualquiera, ¿no? Era la familia de quien decía, vivían esa herencia. Entonces me acerco con ellos, platico con ellos, es su voz en off. Pero lo interesante del corto era que cuando hablaba con estas dos personas que son familiares, pues las historias tenían mucha similitud. Cuando hablaba con alguien que no tenía nada que ver con la familia, también, ¿no? O sea, como que no era como alguien sacaba cosas de la nada, era como que sus propias historias se entrelazaban. Me parece muy interesante que muchas veces terminamos con algo como un poquito como una docuficción. Creo que eso es muy lindo porque siento que es como no es una cosa ni es la otra, o sea, no es un documental ni una ficción. Entonces encuentras ahí como una relación muy linda entre ambos géneros. Y lo digo porque justo pues no hay nada más ficcionado que la animación. O sea, creo que sí fue el espacio en donde más cambié, tanto creativamente como persona, como cualquier lugar, ¿no? O sea, de la persona que entró a la que está saliendo, pues sí hubo muchos cambios y o sea, la parte creativa es como muy cercana, ¿no? Y algo que no sé si será como un poco controversial de decir, pero yo creo que lo que hace que el CUEC sí sea una escuela como que ayuda mucho a formar a los cineastas siguen siendo las clases del profesor maestro Ayala Blanco, ¿no? O sea, el historiador, o sea, yo creo que es muy interesante porque justo él ha estado desde el inicio del CUEC y hasta ahorita nos sigue dando clases a nosotros en octavo semestre. Y para mí es una de las personas, o sea, yo creo que o sea, muchos de nosotros de nuestra generación estamos más cansados que él, ¿no? O sea, como que parece ser que, o sea, como que vive más ahorita él que nosotros. Y la verdad es que sus clases para mí siempre me vuelan la cabeza. Sí, bueno, justo siempre lo hablo como muy seguido, que es como un momento muy de círculo, es decir, más o menos desde ahí de los 16 17 empecé a ir más como formalmente al festival y cada año iba más, ¿no? Y era marcarlo y prepararse. Me gusta mucho que ahí empecé a ver películas que después estudiaría. Muy bien, esto es Pantalla y Emoción. Hoy estamos aquí para platicar del cortometraje El Perro Negro y por eso pues el día de hoy nos acompaña su directora, quien es Jimena Rodríguez Juárez, a la cual le agradecemos de antemano pues que nos dé este tiempo y que platique con nosotros. Hola Jimena, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, gracias, aquí contentos de recibirte. Pues antes que nada, para los que no te ubican, ¿puedes hacer una breve presentación, por favor? Bueno, yo me llamo Jimena Rodríguez, tengo 23 años, soy estudiante de cine en la UNAM. Estuve toda mi vida viviendo en Michoacán, específicamente en Morelia, y ahorita me resido en la Ciudad de México. Estoy en procesos de hacer otro cortometraje y ahorita pues Perro Negro es donde está paseando por algunos festivales y pues el más grande es el Festival de Cine de Morelia. Platícanos cómo te acercas a esta historia. Y creo que una de las razones que llego a esta historia es por haberla escuchado antes en una conversación que tuve con un tío mío. Me contaba mucho sobre lo que hablaban en el pueblo y sobre cómo hablaban de su mamá, que es uno de los personajes principales del documental, que es una tía, como tía abuela mía. Me acuerdo mucho de cómo me contó una historia que no era del perro negro, pero sí hablaba sobre muchos de estos mitos que había en el pueblo
Y para mí fue muy interesante que cuando me lo estaba contando en donde había sucedido, era como si estuviera sucediendo ahí mismo conmigo. Era una historia de hace 50 años, era sentir como que estaba sucediendo mientras me lo contaba, ¿no? Y que se diluía un poco el tiempo. Igual que en el cine, siento muchas veces como que el tiempo no se maneja de la misma manera que lo llevamos en la vida diaria. Entonces, para mí era muy interesante sentir como ese quiebre de mientras me lo están contando, sentir qué está pasando, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, entonces sentir como que el tiempo no era el mismo al que nosotros estábamos como acostumbrados y me pareció muy interesante, como sentir que el tiempo se detenía de alguna manera. Y ya después empezamos a hablar específico de esta leyenda y me pareció muy interesante que era algo que todos sabían y nadie hablaba. Ya con esta como introducción, poco a poco me voy acercando un poquito más a esa historia, me acerco con mi tío y le digo, me gustaría hacer un cortometraje sobre esto. Me contacto con mi tía y entonces pues empezamos a platicar un poquito más, pero así empieza, ¿no? O sea, como con una conversación entre un tío mío y yo. Ahora, ya que tienes, digamos, la esencia de la historia, ¿cómo haces ya el abordaje, la manera en cómo lo vas a contar? Para mí fue un poco interesante porque creo que muchos documentales pueden fácilmente como encontrar de qué hablar cuando tienes o sea, como que tu personaje principal existe, digamos, es decir, cuando se trata de tu mamá o se trata de tu familiar o de, no sé, de alguien famoso, qué sé yo, existe esa persona. Y como que mi personaje principal, que era este hombre que se volvía perro negro en las noches y rondaba el pueblo, no existía. O sea, no, yo no podía llegar con él y entrevistarlo, ¿no? Y sacar imágenes de él o de su vida. Entonces, como que para mí fue como un personaje que no existe como en nuestra realidad. Entonces, dije, ¿cómo lo puedo abordar de una manera que evoque a él como personaje y el mito? Me interesó mucho, la opción fue hacer partes animadas y además que creo que era una manera de plasmar como la imaginación. Entonces el cortometraje es imágenes del pueblo con algunas partes animadas y las entrevistas. Pues empiezo a entrevistar a mi tía, a su hermano, ¿no? Y a otra persona que no tenía nada que ver con la familia, que también me habla de su experiencia. Cuando empiezo a platicar con mi tía, ella me dice, a mí, de chiquita, me decían que yo era un perrito negro porque mi abuelo decían que él era el señor que se volvió perro negro. Entonces, como que no era una familia cualquiera, ¿no? Era la familia de quien decía, vivían esa herencia. Entonces me acerco con ellos, platico con ellos, es su voz en off. Pero lo interesante del corto era que cuando hablaba con estas dos personas que son familiares, pues las historias tenían mucha similitud. Cuando hablaba con alguien que no tenía nada que ver con la familia, también, ¿no? O sea, como que no era como alguien sacaba cosas de la nada, era como que sus propias historias se entrelazaban. Luego pensé mucho en que otro de los personajes era el pueblo, pues grabo y tomas planos del pueblo y me parece muy interesante cuando visito esos lugares en donde justo se contaba sobre el mito y que en una parte de atrás del pueblo era donde aparecía más. Esto está en muchas partes del sur de México, pero este lo grabé en San Pablo, Huistepec, en Oaxaca. Digo, yo viví toda mi vida en Michoacán, pero mi mamá nació y vivió todo su tiempo en Oaxaca, entonces, digamos, parte de mi familia es de ese pueblo. Entonces, hay mucha parte ficcionada, digamos. O sea, como que no encuentras todo esto, tú lo tienes que ir a buscar. Me parece muy interesante que muchas veces terminamos con algo como un poquito como una docuficción. Creo que eso es muy lindo porque siento que es como no es una cosa ni es la otra, o sea, no es un documental ni una ficción. Entonces, encuentras ahí como una relación muy linda entre ambos géneros. Y lo digo porque justo, pues, no hay nada más ficcionado que la animación. O sea, como que tienes que crear ese guión gráfico para poder, pues, plasmarlo en el documental. Entonces, sí, es como un poquito el acercamiento que hice para el documental, ¿no? Combinar varias cositas. Esta formación que estás teniendo ahora en el ENAC, ¿no? En el antes ¿cuánto te falta para salir? Justo ahorita estoy en mi octavo semestre, entonces, en poquitas palabras, pues ya es el último. Entonces, pues ya, a punto de salir. A ti te tocó este cambio de nombre. Bueno, justo creo que entré yo cuando fue la fiesta ya para la ENAC. Entonces, ENAC sí me tocó, pero pues mucha gente le Ya. sigue diciendo cuec. Después de esos 8 semestres, digamos, ¿qué es lo que más sientes que te ha dejado la escuela formalmente en cuanto a tu formación como cineasta? Es muy interesante. O sea, creo que me ha dejado mucho y al mismo tiempo me ha hecho repensar muchas cosas. O sea, creo que sí fue el espacio en donde más cambié, tanto creativamente como persona,
como cualquier lugar, ¿no? O sea, de la persona que entró a la que está saliendo, pues sí hubo muchos cambios y eso creo que de un lado es bueno y de otro es como interesante porque cuando uno empieza a hacer como estos procesos creativos, digamos, o sea, sus cortometrajes que son muy cercanos a uno no, o sea, es muy, o sea, la parte creativa es como muy cercana, ¿no? Pues es chocarse con muchas paredes. No sé, algo que hiciste no quedó como te esperabas y te hace pensar mucho como, no solo como tú como cineasta, pero sino como que la imagen en tu cabeza no es la misma que vas a tener muchas veces. Entonces, siempre tienes que estar pensando eso y siempre tienes que estar trabajando con eso, ¿no? Como cómo crear las cosas que tú quieres de la manera más cercana. Y creo que, digo, lo lindo para mí en la escuela fue que lo haces en un ámbito en donde puedes hacerlo. O sea, como que en el ámbito laboral o profesional, pues es más difícil que si la cagas, ay, perdón, que si te va mal, este, pues ya valió, ¿no? O sea, ya quién sabe si te llamen, quién sabe si quieran volver a trabajar contigo. Y bueno, en la escuela creo que para mí era como, bueno, aquí es donde puedes arruinarlo todo, ¿no? O sea, es donde puedes aprender arruinándolo, o sea, a que no queda como tú esperas y pues ni modo, ¿no? Pero además eso creo que al final del día te ayuda más, ¿no? Que cuando te salen bien las cosas. En la escuela también algo que aprendo mucho y que siento que a veces pasa muy de lado es el compartir con compañeros, ¿no? O sea, creo que luego eso que uno piensa que no es tan importante como en general, o bueno, digo, hay personas que sí lo piensan, pero como que siento que en el cine siempre es como una sola figura, parece ser que fue la persona que hizo la película, y y en realidad no es así, ¿no? Y no lo puedes hacer solo. Y no solo eso, o sea, como humanos, pues como un ser como completo, tienes que entender eh, eh, o sea, que vas a trabajar con mucha gente con la que estás rodeada ahorita. Y no solo eso, o sea, como generar amistades, más allá o sea, creo que un cineasta no solamente se forma personalmente, o sea, alguien que ya hacer cine, no se forma solamente aprendiendo la forma técnica, o sea, también la parte humana, la parte de relaciones, de no ser horrible. Y la verdad es que uno no se da cuenta que también uno de los profesores más grandes en la escuela son tus compañeros, o sea, las cosas que haces con ellos, lo que ellos te enseñan y lo que tú les enseñas y cuando pues les va mal a todos o les va mal juntos, pues es juntos, ¿no? Entonces eso es creo muy padre, algo muy padre y algo que vas aprendiendo con el tiempo. Y creo que eso a mí me ha ayudado mucho como esa formación en la escuela. ¿Buscarás la especialización en dirección? Estoy en la especialización de dirección en animación en la escuela. Ah, ok. Digo, lo lindo del CUEC es que también puedes entrar a otras clases, ¿no? Incluso aunque no sea tu especialidad, entonces pues siempre tienes la oportunidad de aprender de todo. Pero sí, justo ahorita me encuentro, voy a terminar la carrera de especialidad. Muy bien, me pasa mucho que cuando veo así diálogos de gente egresada del CUEC, pues escucho maestros, ¿no? De antaño, de los iniciadores de García Márquez. Ahora para llevarlo un poco contemporáneo, ¿tú qué maestros pensarías que a ti te han influido para, digamos, hablar de la actualidad? Lo bueno es que tienes muchas visiones de muchos profesores. Hay unos profesores que tienen unas visiones del cine muy diferentes a las que otros tienen. Entonces, eso creo que te ayuda, ¿no? A darte cuenta un poquito de lo que quieres, qué tipo de cine quieres hacer. Entonces, uno de los profes, que la verdad es que no soy la única, muchos de mis compañeros se han sentido igual, es me parece que también estuvo en el Festival de Cine en Morelia, es Gabriel Herrera Torres, es un realizador. Él es un gran, gran profesor y como un profesor que además se preocupa por sus alumnos, y eso creo que se refleja en cómo lleva la clase. Eh, bueno, y algo que no sé si será como un poco controversial de decir, pero yo creo que lo que hace que el CUEC sí sea una escuela como que ayuda mucho a formar a los cineastas siguen siendo las clases del profesor maestro Ayala Blanco, ¿no? O sea, el historiador, o sea, yo creo que y es muy interesante porque justo él ha estado desde el inicio del CUEC y hasta ahorita nos sigue dando clases a nosotros en octavo semestre. Y para mí es una de las personas, o sea, yo creo que o sea, muchos de nosotros de nuestra generación estamos más cansados que él, ¿no? O sea, como que parece ser que, o sea, como que vive más ahorita él que nosotros. Y la verdad es que sus clases para mí siempre me vuelan la cabeza, ¿no? O sea, siempre me parecen sensacionales, siempre es un interés por el cine tan genuino que
es como wow, ¿no? Entonces, yo creo que sus clases son de las que más me gustan de la carrera. He tenido profesores también de sonido muy importantes y creo que le importa Ok. mucho el sonido. Y siento que muchas veces en el cine siempre lo relegamos a algo de que nos cuente lo visual, ¿no? Entonces, Aurora Ojeda, de Enrique Greiner, Samuel Larson, son grandes profesores de sonido y no solo de eso, o sea, como de realización, pero digamos de su lado del sonido. Adriana Belami, que también enseña análisis como cinematográfico. Alejandra Sánchez, que también es una realizadora. Lucía Gajá. Es muy padre tener a realizadoras mexicanas dándonos clases. Digo, es interesante también tener a los profes que siempre han estado en el CUEC y nos enseñan mucho. También muy interesante como ver a estos alumnos, que muchos son alumnos del CUEC o incluso del CCC también, regresar, ¿no? O sea, como regresar a dar clases, el deseo de seguir como instruyendo, enseñando como alumnos de cine. Ahora, para redondear la plática, me gustaría que nos platicaras cuál fue ese acercamiento con el Festival de Cine de Morelia, por favor. Sí, bueno, justo siempre lo hablo como muy seguido, que es como un momento muy de círculo, es decir, más o menos desde ahí de los 16, 17 empecé a ir más como formalmente al festival y cada año iba más, ¿no? Y era marcarlo y prepararse. Me gusta mucho que ahí empecé a ver películas que después estudiaría. Ahí fue donde vi una de mis películas favoritas que se llama La vida de Morben y hasta la fecha es una de mis películas favoritas. Es de Linnie Ramsey, a mí me voló la cabeza cuando la vi. Este, entonces para mí el festival siempre fue como desde como sentada en las butacas pues sí, o sea, poder acercar al público específico michoacano y también mexicano como otro tipo de cine. Cuando empieza a ver qué han hecho muchos otros realizadores mexicanos y latinoamericanos, te abre un poquito más la mente cuando no se trata de bueno o malo o de cuál es mejor o no, sino de poder acercarte a otras cosas que luego quedan como muy escondiditas, o sea, como que solamente sucede en la Ciudad de México, en algún cineclub ahí por escondido en la Roma. Eh, entonces yo creo que el festival como poco a poco fue dándole esa oportunidad, o sea, y eso sí lo pienso como genuinamente a mí fue ver las películas que dije, o sea, es que esto nunca lo había visto, o sea, nunca había estado acostumbrada a esto y eso también te lleva a otros procesos como de pensamiento. Hay mucha gente que en la escuela o en general, y a mí me parece muy lindo, que piensa el cine como un proceso de pensamiento, ¿no? O sea, como que uno piensa como el cine. Cuando te acercas a otros tipos de cine te permite, ¿no? O sea, ver otras cosas. Bueno, para mí fue ahí siempre estar acercándome, ¿no? Incluso en los Q&As de los directores, también es muy interesante como cuando ves la película y están las personas pues platicando sobre su peli, ¿no? O sea, eso también te forma como otra capa. Yo no esperaba que quedara en el festival el Perro Negro, pero pues cuando me enteré fue como, es muy lindo porque es poder hacer que igual muchas personas de Morelia puedan ver, o amigos míos, ¿no? Conocidos míos, pues puedan ver lo que hice, ¿no? O sea, también es una manera de cómo llevarlo a donde yo en realidad viví gran parte de mi vida. Eh, um, y sí, sí, yo creo que es un momento muy de círculo porque yo empecé viendo, no sé, como el programa michoacano, el programa de animación, que siempre está muy padre, de cortometrajes y todo, y pues ahorita estar ahí es como demasiado abrumante y emocionante al mismo tiempo, ¿no? Ya nos dijiste un poco el génesis de la historia, cómo lo fuiste llevando. Era la intención de platicar contigo. Te agradezco de verdad por tu tiempo y pues desearte, ¿no? Que ahora que ves de la escuela, pues podamos platicar de nuevo en un futuro de más proyectos y pues lo mejor para ti en todo lo que emprendas. Muchas gracias y muchas gracias por este espacio y por querer escucharme hablar de esto. Muchas gracias.